Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro foro de debate sobre las herramientas que hemos visto, ¿no? En toda la materia de planificación. Hoy vamos a discutir algunas herramientas de las cuales vamos a ver las cinco fuerzas de Porter, la matriz Pestel, la matriz BCG, la cadena de valor y la matriz Anson, en los cuales tenemos a nuestros participantes que son expertos en el área de comercio internacional, a Cristian, a Isis, a Joana Alejandra, a María Fernanda. Un gusto tenerlos aquí. Podemos comenzar. Un gusto igualmente. Saludos a todos. Igualmente, saludos a todos, ¿cómo Muy buenas están? tardes, Misael, ¿cómo estás? Gracias por la Buenas invitación. tardes, chicos. Buenas noches, un gusto a todos ustedes por dedicarnos un poco de su tiempo para analizar un poco, ¿no? De estas herramientas. Como vamos a ver, cada uno de los invitados va a presentar algunos ejemplos y argumentos si están a favor o en contra de estas herramientas de las cuales vamos a analizar y en qué situaciones se puede aplicar. Vamos a comenzar con la primera herramienta, la matriz Pestel. ¿Qué nos pueden comentar de la matriz Pestel? Bueno, si bien el análisis PESTEL es más que todo acerca del macroentorno, bueno, en eso más que todo se trata, ¿no? Analizar este factor político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal, digamos, ¿no? Que PESTEL sí serían las siglas, ¿no? De estos factores. Y más que todo analizar, ¿no? La situación para que se dé cuenta o dónde se encuentra, digamos, ¿no? En este caso, si hablamos de una empresa, sería dónde se encuentra la empresa operando. O si hablamos de un país, o si hablamos ya sea igual personalmente o profesionalmente. Claro, por ejemplo, la matriz de Pestel nos ayuda mucho a hacer un análisis estratégico de dónde nos vamos a posicionar, tal vez si estamos hablando de una empresa, nos va a ayudar a elegir el ambiente o el entorno al cual nos rodea para poder determinar las acciones que vamos a tomar en nuestra empresa. Por ejemplo, como bien dicen sus siglas, esto se basa en los temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Aquí una empresa determina y hace un estudio de su entorno para poder saber con qué ventaja o desventaja tal vez corre esa empresa para poder establecerse en un mercado o en cualquier otro ambiente que se vaya a asentar en un determinado territorio. No sé si alguien tiene algo más que aportar en este área tal vez de Pestel, o podemos también hablar un poco más definido de los factores a los cuales se basa Pestel, que en mi caso yo pienso que en la matriz de Pestel se estudia mucho lo que es el factor político, que entre las 6 variables que tenemos en Pestel, para mí el entorno político llega a ser uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque para un licenciado en comercio internacional, a día de hoy, sobre todo en nuestro país, en Bolivia, existen muchas limitaciones tal vez que el gobierno nos puede dar a nosotros. No hay una serie de leyes tal vez desarrolladas específicamente que nos puedan favorecer positivamente. Como bien decía, hay una serie de limitaciones en las cuales muchas veces nos limitan a poder tal vez realizar o terminar de realizar una negociación, depende del país en el que estemos. También, no un límite, pero quiero comentar lo que el tipo de divisa es importante, el idioma. Entonces, aquí también entraría, por ejemplo, el tema también lo que es cultural. Aquí se habla mucho de cómo nosotros hacemos un negocio, cómo podemos influir en los demás para poder tal vez cerrar un negocio, y en base a eso creo que va encaminado lo que podríamos analizar en el tema político, de lo que es lo social, lo político, como bien dije, y eso. No sé si alguien tiene algo más que aportar o Claro, qué factor ve mejor. en ese punto yo te apoyo, Jorge, que la parte política es muy importante, ya que hay
políticas gubernamentales que son importantes para el comercio, porque como las leyes laborales, que son importantes para nosotros, ¿no? Las relaciones internacionales en sí, que puede examinar las relaciones que tenemos con otros países y organizaciones internacionales, también incluyen los acuerdos comerciales, los acuerdos diplomáticos, que en sí puedan influir en nuestro ambiente, ¿no? Que es el comercio, y la inversión extranjera, que es lo más importante, y en la estabilidad política, que es donde evalúa la estabilidad del gobierno y las probabilidades de cambios políticos, ¿no? Significativos que nos pueden llegar a afectar en el entorno empresarial. Sí, y además, aparte de lo político, también va muy ligado lo que en este sector vendría a ser la economía. Aquí tenemos que tener muy en cuenta la economía nacional, como bien dije, por el tipo de inflación que tal vez pueda haber. Ahora, por ejemplo, muchas veces en noticias podemos ver que la inflación como que se va alterando diariamente, sobre todo en nuestro país, porque hay una serie de conflictos mundialmente, no solo en nuestro país, que hacen que eso suba, baja, el PIB no se mantiene en lo que realmente era, y son tendencias de cambio en el mercado que están existiendo al día de hoy, ya no nacionalmente, sino mundialmente. Y al ser nosotros licenciados en comercio internacional, que se supone que es nuestro rubro, eh, influyen también mucho las noticias de nuestro exterior. Tenemos que estar al tanto de todas esas políticas económicas, de cómo va el mercado en otros países, y tiene que ser eso de nuestro interés. Claro. Aportando un poco sobre lo que están hablando de la economía en nuestro país, sabemos que, como dice Jorge, todo el mundo en sí está cambiando, ¿no? Está eh, como que la economía teniendo un cambio muy duro, pero a nosotros nos hacen ver como si estuviéramos bien. Siento que el país, nuestro gobierno nos oculta, ¿no? Los verdaderos datos eh, para para creer que ellos nos están llevando por un buen camino, pero hay tantas cosas detrás que no sabemos, porque hay gente que nos dice que no, que vamos, que la inflación está subiendo mucho, los que nos dan los datos reales del gobierno nos dicen que no, que todo está bien, entonces uno también no sabe cómo tomar esto y cómo verlo, por ejemplo, en esta herramienta de Pestel, cómo lo vemos, como una ventaja, como una desventaja. No sé, pienso que no vemos datos reales también. Bueno, sí, ¿no? Pero tocando la matriz de Pestel, es cierto que reduce el análisis del entorno en 6 categorías, pero en este caso, Jorge y María Fernanda, igual Isis, como me comentaron, ¿no? Están de acuerdo, pero todo esto en el tema político que están tocando, o sea, puede ser percibido como positivo para una empresa en un país, pero esto a la vez puede ser visto como negativo en otro país. ¿Por qué? Porque las diferencias políticas es muy común, puede haber diferencias en las regulaciones. Entonces, la matriz de Pestel hace que esta interpretación de análisis sea más subjetivo y muy dependiente del contexto. Porque sabemos, como estamos viendo en las empresas, en los entornos empresariales son muy complejos y dinámicos. Y está reduciéndolo solo a 6 factores, o sea, perdemos de vista muchos aspectos importantes. Sí, Claro, esto también es parte de una desventaja que yo veo de esto, que es que es una guía, que no, o sea, nos proporciona una guía, pero nos deja, o sea, cada quien va a tener su interpretación, ¿no? Y cada quien va a tomar la decisión. Pero si hablamos de ventajas, Misael, hay que ver también el lado positivo y negativo. Por ejemplo, tocando un poco más el tema de la inflación que está llevando ahorita Argentina, digamos, ¿no? Que es bastante alta. Bueno, en caso de Bolivia supuestamente está bajando. No sé si realmente nos ocultan los datos, como dice Isis. Debido a la inflación que está llevando Argentina, entonces para nosotros es como que nos conviene por cierta parte, ¿no? Pero también
es como algo en cadena que afecta a lo que es la parte del contrabando. Eso ya nos perjudicaría más, digamos, porque ya debido a estas diferencias, ¿no? En este caso de la inflación, es que se está aumentando el contrabando, más que todo en Bolivia. Entonces, esa sería en parte la desventaja, ¿no? Algo que no Es nos que beneficiaría. hay, por ejemplo, ahora que has tocado el contrabando, ahí entra también un factor que podríamos denominarlo como cultural. Sí, Por también, cultura aquí en Bolivia, el comercio informal es muy abundante y yo creo que es un tema que es muy complicado, pero mucho que se pueda erradicar con eso, porque obviamente, al menos porque no tenemos en Bolivia un nivel social económico alto, es que un gran porcentaje de la población busca obviamente el beneficio para su bolsillo y decide por lo más barato. ¿Y claro. qué es lo más barato? El contrabando. ¿Por qué? No pagan impuestos, no pagan algunas tasas, aranceles, por lo cual el comercio informal aquí en Bolivia es muy abundante. Y también ya hablando de ventajas y desventajas, por ejemplo, en Pestel, no lo veo, a ver, hay algunos factores que sí pueden ser una desventaja, pero por ejemplo, no dejando de lado también el, el factor tecnológico del que nos habla en la matriz de Pestel. El factor tecnológico aquí pienso que tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque hablemos de nosotros como licenciados en comercio. Nos está favoreciendo día a día en lo que llega a ser todo el análisis para nuestro rubro. Porque, por ejemplo, seguir muy lejos, una implementación que nos está favoreciendo a día de hoy. Tuve la suerte hace poco de poder asistir a la misión exploratoria que hubo en Chile y ahí nos dio una charla muy interesante el gerente que está encargado en Chile de la ACPB. Nos explicó que eso está teniendo gran influencia la tecnología porque a día de hoy, como licenciado en Comercio Internacional, están implementando GPS en todos sus trabajadores que llegan a ser los El tema transportistas. logístico. En temas de logística, correcto. Eso permite saber en tiempo real dónde se encuentran, si sufren algún daño, si sufren algún eh, imprevisto de última hora, porque aquí también en lo tecnológico que estoy comentando influye el tema que llega a ser lo ecológico o ambiental, como bien le dice. Y eso tiene gran influencia también en Bolivia. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos a día de hoy, en Bolivia, si no se escucha al gobierno, la población toma justicia por su propia mano o se hace escuchar. ¿Y cómo se hacen escuchar? Mediante bloqueos, mediante protestas sociales, mediante marchas, huelgas, por lo cual, aunque no lo creamos, son factores que, por minuciosos que puedan parecer, son influyentes en nuestra área a la que nos vamos a dedicar, o a la que nos dedicamos, perdón. Creo, creo yo que el tema del tecnológico es algo que aquí en Bolivia le falta bastante, ¿no? Como mencionaste de Chile, eh, a lo que explicó, están más avanzados, digamos, y nosotros, por esas mismas razones que está el contrabando, ya que no hay, no hay ese control en aduanas, ¿no? Que se necesita, y eso influye en la parte tecnológica. Es cierto, pero si usamos la matriz Spectre y solo trabajamos en esa matriz, esta se vuelve obsoleta muy rápido, si es que no la actualizamos constantemente. Tocaron el tema de la tecnología, sí es cierto, pero hay cambios que son muy rápidos en el entorno, especialmente en el empresarial. ¿Por qué? Porque constantemente cambian las tendencias políticas, las condiciones económicas, los valores sociales, las innovaciones tecnológicas, como acaban de comentar. Estas evolucionan constantemente. Así que la matriz de Pestel tendría que complementarse, pero con una vigilancia continua al entorno, porque si no se vuelve obsoleta. O sea, en vano usaríamos esta matriz si no la actualizamos. Cristian,
Como tocaron el tema de contrabando, bueno, sabemos que nos afecta, también los bloqueos. Bueno, en el contrabando sabemos que siempre está en el sur, al lado de Perú, al lado de Brasil, al lado de Paraguay. O sea, algo que no podemos combatir por los precios o las crisis que tienen esos países. Como por ejemplo, no podemos competir contra los cigarrillos que hay en Paraguay. O sea, ingresan acá en Bolivia, una cajetilla más que todo te cuesta mínimo sí, 11, 15, 10, 18 bolivianos. Pero en Paraguay, tan solo con 5 bolivianos es algo que no podemos combatir. Y bueno, otra cosa sería el control de la frontera. Disminuir esto y tener más control aduanero. En otra cosa que tocaron sobre los bloqueos, o sea, es un factor que nos afecta tanto a nosotros. Yo creo que somos mal vistos en otros países. Como no sé si vieron las noticias que iban a construir la carretera bioceánica que iba a ser desde el Atlántico hasta el Pacífico. Bueno, yo creo que no la escogieron por dos razones. Bueno, uno que es el tema político y otro es que por los bloqueos que hay constantemente acá en Bolivia. Yo creo que esas son las dos razones por las cuales no pasa esta carretera que no tanto nos ayudaría a nosotros profesionalmente como a empresas, a la inversión extranjera. Bueno, eso sería, bueno, lo que yo veo. También otro tema político, o sea, que necesita ayudar, diríamos, el político como económico, que el gobierno invierta en la apertura del puerto Bush, o sea, una salida al Atlántico. O sea, yo creo que el gobierno no invierte, según ellos, porque no tienen, no hay una inversión extranjera, o sea, que, que nos beneficie a nosotros. Una falta de carretera caminera. Pero el gobierno construyó una planta de urea, o sea, en Bulo Bulo, algo que no tiene sentido o lógica, o sea, en el centro, o sea, lejos de tanto el Océano Atlántico como el Pacífico. O sea, es algo que el gobierno no se fija tanto en, en lo que queda más cerca, o sea, tanto el Océano Pacífico, el Atlántico. No sé si tienen alguna otra, no sé, pensamiento igual que yo. Bueno, por lo visto, hemos visto, ¿no? El tema de la matriz de Pestel tiene sus factores en los cuales tenemos que analizar, que son analiza factor político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, pero es muy útil esta matriz, pero hay que actualizarla constantemente. Toca muchos factores importantes y están relacionadas entre sí, pero se vuelve obsoleta. Si trabajamos solo con esa matriz en una empresa y no lo actualizamos con los cambios constantes que hay, no nos sirve de nada. Bien, para no hacerlo tan largo, vamos con la siguiente matriz, las 5 fuerzas de Porter. Alejandra, ¿qué ejemplo nos podrías dar en tema de la matriz de Porter? O si estás a favor o en contra de utilizar esta matriz. Bueno, las 5 fuerzas de Porter se viene usando hace ya muchísimos años, ¿no? Es una matriz bastante efectiva que nos sirve para analizar lo que es el microentorno, más que todo lo que son las empresas, etcétera, pero se puede analizar el microentorno de varias cosas, ¿no? Como puede ser personal, de un país, etcétera. Y es más efectiva, yo creo, ¿no? En las empresas, ¿no? Se aplicaría mejor ahí. Y sería interesante, sí, aplicarla a nivel boliviano, analizar sus competidores actuales, y a sus principales compradores de Bolivia, etcétera, ¿no? Sería muy interesante a Bolivia, pero ahorita, ¿qué opinan los compañeros? Claro que sí. Yo tengo un ejemplo en rivalidad entre competidores existentes, donde para nosotros, digamos, en temas del comercio internacional de forma general, este, la competencia a la exportación de automóviles entre fabricantes como es Toyota, Volkswagen y General Motors, que vienen a ser una rivalidad demasiado alta, digamos, para poder ganar una cuota de mercado y así se puede obtener unas ventajas competitivas, ¿no? Sí, pero si trabajamos solo con estas 5 fuerzas de Porter, estas solo se centran principalmente en la competencia externa. O sea, estamos dejando de lado
aspectos internos muy importantes en esta matriz. No tomamos en cuenta la cultura organizacional, la capacidad de innovación. O sea, las cinco fuerzas de Porter no debe ser el único marco de análisis en un entorno empresarial que está en constante revolución. A ver, les doy un ejemplo. Si un proveedor tiene un gran poder de negociación, bastante, y este proveedor puede imponer precios más altos a la empresa, esto afecta su rentabilidad, pero este factor no lo considera directamente en las cinco fuerzas de Porter. Claro, yo creo que en realidad ninguna de estas herramientas debería usarse sola, deberían complementarse, ya que algunas se centran en el microentorno, otros en el macroentorno, otros en el producto. Por ejemplo, las cinco fuerzas de Porter, ¿no? No toma en cuenta los recursos y las capacidades únicas que puede tener tu empresa o uno mismo como persona, si la quiere usar en ese caso. Es que aquí, por ejemplo, en el análisis que hicimos de Pestel, yo lo veo como que más analizando el entorno, como bien se denomina el macroentorno. Aquí en las fuerzas de Porter no dejamos de analizar, por ejemplo, nuestra competencia, pero hacemos también un análisis interno de nosotros. Esto nos permite a nosotros evaluarnos y saber cómo estamos en comparación más o menos a nuestra competencia. Y podemos aquí analizar qué nosotros podemos hacer para de alguna manera poder como que mejorar de cierta forma la industria a la cual nos dedicamos. Por ejemplo, y pienso que, por ejemplo, aquí un licenciado en comercio internacional eh, va a poder como que analizar mejor el entorno competitivo al que va a ser parte y va a poder tomar de una mejor forma unas tales decisiones estratégicas que nos van a servir para emplearlas, por ejemplo, en nuestra área o servicio que nosotros vayamos a brindar. Por ejemplo, en la amenaza de nuevos competidores. Aquí se refiere mucho a la posibilidad que nosotros tenemos de que otros licenciados en comercio internacional tal vez nos puedan como que invadir, tal vez por tener mayor experiencia, tal vez por un mejor conocimiento, por lo cual nosotros tenemos que prepararnos también para poder como que abarcar un mayor número de clientes, pongámoslo así, ya que nosotros vamos a ofrecer un servicio. Por lo tanto, aquí tenemos mucho nosotros que evaluar a lo que nos vamos a dedicar. Tenemos que tener en cuenta, como bien estamos hablando de la amenaza de nuevos competidores, las barreras que pueden tener, tanto barreras de entrada como de salida de mercados extranjeros a nuestro país, porque si nosotros somos un producto nacional y como que le damos paso a una empresa globalmente conocida, nos puede perjudicar bastante, porque no estaríamos que nosotros aportando nuestro granito de arena, digámoslo así, a poder internacionalizarnos nosotros como un producto nacional, sino que estamos dejando que entre un competidor a nuestro país. Y esto puede influir en varios factores de las regulaciones que pueden haber con las empresas, los acuerdos que puedan haber internacionales, como bien dije, los costos de entrada, de salida, y hay que analizar un poco todo eso. Si bien tu análisis mencionas que es de nuevos competidores, yo considero que sería de los competidores actuales. De la amenaza de nuevos competidores podría ser quizás que otras universidades implementen la carrera, nuestra carrera, digamos, y así se van a formar más profesionales, nuevos profesionales. Yo considero que esa sería una amenaza a nuevos competidores. También me llamó la atención lo que dijiste de manera extranjera, o sea, personas externas al país que están formados en nuestra área, quizás mucho mejor y que vengan aquí, digamos. Entonces eso sí sería una gran amenaza, ¿no? De nuevos competidores. Sí, en realidad no solo que implementen la carrera, sino que yo he visto, por ejemplo, en internet, en TikTok mismo,
que ofrecen muchos cursos para aprender a importar y exportar, y la gente no necesariamente tiene que salir de comercio para meterse a eso, saber y ya hacerlo, digamos. Claro, Entonces, es que ahí ya entra la amenaza de nuevos sustitutos o en servicios o productos. Como bien dijiste, existen muchas personas que tienen la experiencia, tienen el conocimiento para poder realizar un tipo de exportación sin la necesidad de ser, por ejemplo, un licenciado en comercio internacional. También, por ejemplo, yo también he podido ver con mis propios ojos, tal vez cuando estoy haciendo alguna tarea o investigando sobre nuestra carrera, que en muchos anuncios me salen consultorías gratis o de pago, ya depende de si nosotros queremos optar tal vez por una mejor consultoría, pero consultorías que nos ofrecen cómo enseñarnos a poder realizar todos esos servicios sin la necesidad de un título. Y eso sí puede ser como un sustituto para nosotros que y nos puede afectar bastante a nuestra área, ya que nosotros sí estamos estudiando para esto. Es cierto que no lo sabrían de la misma manera, tal vez, pero sí en cierta parte ellos ya tienen más experiencia eh, en el área práctica, por decirlo de alguna manera. No, no tanto la teoría, porque a nosotros sí nos preparan con todo, pero por ejemplo, al ellos ya saber un tema práctico de cómo saber importar o exportar, eso nos perjudica a nosotros. Claro. Claro, se Sí, basa más en la parte práctica, digamos, ¿no? si bien nosotros contamos, bueno, contaríamos con los que son nuestros técnicos medio superior, licenciatura, etcétera, estos otros cursos que mencionas serían simplemente eso, cursos express. Si bien no serían como exactamente nuestros competidores, pero sí sustitutos, como mencionaba, también podrían usar estos cursos en algunas empresas para capacitar a sus empleados. Entonces también serían nuestros competidores estas personas ya que están especializados en su área y aparte se están capacitando en nuestra área. Estarían como más completos, por así decirlo. Bien, es cierto, ¿no? Que las 5 fuerzas de Porter nos ayuda, son útiles para que analicemos la competencia y cómo está el entorno de la empresa. Pero bien, como nos dice Isis, es cierto que esta matriz se llevaría muy bien de complementario con apoyarlo, ¿no? Con otras herramientas y considerar una visión más completa de la situación empresarial. ¿Por qué? Porque bien sabemos de que esta matriz no se profundiza mucho en el poder de negociación, en qué relación tiene con la rentabilidad de la empresa. Así que es, es recomendable, ¿no? Como nos comentó el experto, en usarlo con otras herramientas, no usar una sola matriz para tomar decisiones, analizar, realizar planeación estratégica, sino hay que tomar en cuenta todos estos factores estratégicos. Bueno, otra opinión también, bueno, lo que yo diferencio de Pestel contra las 5 fuerzas de deporte, bueno, lo que veo que Pestel son factores, o sea, factores que nosotros no podemos controlar, o sea, como tanto las leyes, el ambiente, sociales, o sea, la cultura, o sea, no podemos cambiarlo, tanto como lo político. Mientras en las 5 fuerzas de deporte, o sea, son cosas que sí podemos, o sea, sí podemos contar, o sea, podemos contar los competidores que tenemos, podemos saber la entrada, o sea, la inversión que entran, bueno, los sustitutos, los futuros sustitutos que pudiéramos tener, así tanto como mencionaron otras universidades. Y también hay algunas personas que se meten al comercio, o sea, sin saber nada, solo con tener capital, o sea, contratan a quien sea, se lo hacen todo y con eso ya, o sea, tuviéramos o sea, una competencia. No sé qué dicen ustedes. Sí, ¿no? Pero, a ver, para no hacerlo tan extenso, porque si no nos vamos a quedar toda la noche, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente matriz, a la BCG? Bien, bueno, vamos a continuar con la matriz BCG. Veamos. En esta matriz BCG sabemos que se centra en dos variables. Una que es la participación del mercado relativa
y el otro que es el crecimiento del mercado. Pero estos dos factores no son los únicos determinantes del éxito o del fracaso de algún producto que tengamos en el negocio o en la empresa. Hay otros aspectos que son también importantes, que no lo tomen en cuenta, como la rentabilidad, los cambios tecnológicos, las tendencias en el mercado que cambia constantemente y las capacidades de las empresas. Todo esto son pasados por alto por la matriz BCG. ¿Qué me pueden comentar de esta matriz? Bueno, la matriz BCG es una herramienta de análisis estratégico que se utiliza para evaluar más que todo los productos que ofrece una empresa, bueno, tanto producto como servicio. Esta matriz puede ser aplicada a distintos sectores, empresas, más que todo evalúa su posición que tiene en el mercado y su potencial de crecimiento. Claro, pero una de sus desventajas que tiene, ¿no? La BCG es que solo utiliza dos variables, es que es tasa de crecimiento, cuota de mercado, digamos, y no tiene definidores de la rentabilidad del mercado. Y también es un análisis muy simplificado, ¿no? Yo lo pienso para una empresa. Ahí te doy la razón, María Fernanda. Es un análisis, una matriz que no deja de ser importante, no le vamos a quitar la importancia que tiene poder hacerla esta matriz, pero de igual manera, sinceramente pienso que es una matriz en la cual es un poco más simplificada, más cerrada y no analiza tanto un entorno en general. Bien sabemos que la BCG aquí es una herramienta en la cual podemos utilizar para hacer un análisis estratégico de que se pueden utilizar, en este caso hablando del ámbito empresarial, para poder evaluar y gestionar las gestiones de productos o las unidades de negocio que tal vez puedan existir en una empresa. Eh, También, como bien sabemos, siempre en la BCG la mejor forma de poder analizarlo, los productos, por decirlo así de alguna manera, es como que dividirlo en cuatro. Un ¿Qué cuadrante. serían esos? Tendríamos como cuatro productos que podrían ser el producto estrella, el producto vaca. Siempre vamos a tener un interrogante de a lo que se refiere, bien puede ser en el ámbito empresarial, o cuál también sería nuestro producto perro. Todas esas esos factores y variables nos van a ayudar a la empresa a poder tomar decisiones que podamos nosotros decidir en qué emplear los recursos, en qué tal vez podemos invertir nuestros activos, en qué o de qué manera gestionar la empresa de una manera que sea efectiva y favorable a nosotros. Eh, Aquí, sobre todo, las empresas pueden identificar los productos o las unidades que necesitan como que más presión, un estudio más minucioso de los recursos los cuales nos pueden generar mayor rendimiento o cuáles, por ejemplo, nos están dando menores resultados. Eh, También, por ejemplo, aquí destaco que es importante que tengamos en cuenta que esta matriz eh, es bien una herramienta que nos permite hacer análisis de lo que podría llegar a ser la empresa, pero este no es un único factor en el cual se base la matriz, porque esto también afecta en la toma de decisiones que nosotros hacemos estratégicamente. Como por ejemplo, aquí, como bien dije, tenemos el producto estrella, el producto vaca, el producto interrogante, el perro. Cada una estudia un producto o, en este caso, como que una variable de la empresa, el cual se puede mejorar o cuál está siendo nuestra mayor, eh, eh, como que variable que está siendo rentable. Eso sería, chico, de mi parte. Continuando quizás con el ejemplo del comienzo,
Aplicado a Bolivia, podríamos notar que algunos sectores necesitan ser analizados con esta matriz, ya que podríamos evaluar su nivel de crecimiento, digamos, ¿no? Ya que Bolivia tiene mucho potencial en distintas áreas, distintos sectores. Podríamos destacar el sector alimentario, puede ser. La matriz BCG podría ser aplicada en empresas de productos de alimentos para evaluar sus posiciones, sus productos en el mercado y su potencial de crecimiento. En esto, Bolivia en sus productos coloca, yo creo que la mayoría ya ha visto, hecho en Bolivia y más que todo consuma lo que es de su país, digamos, ¿no? Suma Entonces, lo nuestro. eso, consuma la nuestra. Entonces, digamos, ahí hay que potenciar este sector más que todo lo que producimos nosotros, digamos, y ya que también estamos siendo muy invadidos por productos de los países vecinos y bueno, como mencionábamos en los anteriores análisis, el contrabando, digamos. Pues entonces ese sería un buen sector alimentario. Tal vez hay otros sectores, ¿no? Si alguien puede mencionar alguno, quizás. Ya, pero a Bueno, ver, antes de interrumpirlos, les doy un ejemplo de la matriz. Si un producto puede tener una baja participación en el mercado, pero es altamente rentable porque está en su nicho especializado, entonces la matriz BCG, esta matriz la va a clasificar como un perro. ¿Por qué? Porque tiene una baja participación de mercado, sin tener en cuenta la rentabilidad. Entonces, en este caso, ¿ustedes en sus empresas utilizarían la matriz BCG? ¿Le ven beneficio a esta matriz? Eh, a la matriz sí, digamos, sí tiene beneficio. Yo creo que te refieres más que todo al cuadrante, ¿no? O sea, si seguir operando con este bien o servicio que es considerado perro. ¿Eso te referís, no? Sí, Claro, correcto. Tanto eso, pero teniendo en cuenta, ¿no? Que, bueno, utiliza sus cuadrantes y ayuda a identificar cuál es estrella, cuál es perro, en cuál invertir, en sí, cuál no, yo cuáles creo que sí. podemos potenciar, ¿no? Yo creo que sí, porque puede utilizarse como un punto de partida, ¿no? Para poder hacer luego un posterior desarrollo para realizar un análisis completo. Es como hacer un pequeño análisis, digamos, para ver cómo va la empresa, para luego pasar al análisis completo, para tener como una base. Muchas, Claro, que nos permite asignar los recursos, ¿no? De manera más efectiva sí. y, y evitar la desproporcionada este, aparición de los recursos en los productos que tenemos en la empresa. Pero muchas empresas siguen invirtiendo en estos productos porque prácticamente es como que le generaron un poquito de amor o este producto lo tienen en su corazón, por así decirlo. Es con lo que nacieron muchas veces, entonces les cuesta dejar estos productos. Aunque tenga baja participación y bueno, tengan que destinar recursos también para producir este producto, no pueden dejarlo, digamos. Yo creo que también nos beneficia porque, o sea, nos ayuda a tomar una decisión, o sea, saber qué es más rentable, o sea, priorizar los recursos, porque a veces tenemos recursos en exceso que en otros. Y bueno, al identificar esto, sabemos cuál es nuestro producto o servicios requieren mayor inversión o requieren mayor calidad. Así también, también identificar, o sea, en el crecimiento, o sea, con esta matriz identificamos el crecimiento que nos ayuda, bueno, las oportunidades a analizar nuestro producto en el mercado, la aceptación o hasta el potencial hasta dónde puede llegar nuestro producto. Claro, un ejemplo que tengo de producto estrella, que se le puede decir, es Quinoa Real, aquí de Bolivia, que es una empresa que produce y exporta quinoa orgánica de muy alta calidad, ¿no? Y que ha experimentado un crecimiento muy significativo debido al aumento de la demanda mundial de alimentos saludables y sostenibles, ¿no? De forma general. ¿Algún ejemplo? ¿Tuvieran alguno de ustedes? yo creo que podríamos pasar a otra siguiente, tal vez herramienta que nos pueda también interesar. Cuestiones de tiempo y también veo que hemos dado buenos aportes entre todos en la BCG.
Sí, correcto, ¿no? Bueno, hemos visto la matriz BCG, que es una herramienta valiosa, pero su enfoque en el crecimiento del mercado y su participación relativa no puede ser suficiente en estos casos. Bien, para no hacerlo extenso, vámonos con la siguiente herramienta. Toquemos un poco sobre la cadena de valor. Si bien sabemos que la cadena de valor es una herramienta útil, pero esta a su vez está limitada en su enfoque interno. Es decir, se centra en las actividades de la empresa, pero no toma en cuenta los factores externos como los macroeconómicos que pueden afectar al desempeño de la empresa. Además, sabemos que constantemente está revolucionando la tecnología, entonces la cadena de valor no puede capturar completamente las interacciones y la integración de las actividades en línea y fuera de línea. O sea, es importante, sabemos que es importante considerar otros modelos para obtener una mejor comprensión. Pero, ¿qué me pueden comentar acerca de la cadena de valor? Bueno, yo creo que es un concepto fundamental en la gestión empresarial, ya que, o sea, como decís, no creo que esté bien que exista una, o sea, una matriz. Bueno, sí, sí estaría bien, ¿no? Pero no existe una matriz que conlleve todo. Entonces, estas son específicas y las empresas van a tener que tener diferentes matrices, ¿no? Para cada área, para cada enfoque que quieran. Pero esta, por ejemplo, en la identificación de ventajas competitivas, en las empresas para Bolivia, ¿no? Nos ayudaría a identificar las actividades en las que son más fuertes, en las que pueden obtener una ventaja competitiva. Al comprender esto, también se crean y entregan los productos o servicios de mejor manera. Es algo más, como decís vos, enfocado en la empresa, en el producto y en cómo diferenciarse con la competencia. Claro, uno de los objetivos principales, ¿no?, de la cadena de valor es aumentar y maximizar el valor de los productos en la medida mejor posible, ¿no? Que ya bien sea reduciendo los costes, mejorando los niveles de calidad o también aumentando el número de clientes, donde también busca crear ventajas competitivas valiosas como son crear valor para los clientes, crear valor para las partes interesadas, incluyendo, ¿no?, a los empleados, y también minimizar el impacto del negativo que hay en el medio ambiente. Igual complementando, esta matriz mejora la eficiencia, la reducción de los costos, la colaboración y coordinación con los socios y también no se, estuve investigando, ¿no? No se limita solo a las actividades internas, sino que también incluye relaciones con los proveedores, con la distribución y con los otros socios comerciales. Yo creo que implementar la cadena de valor en Bolivia puede fomentar una mayor colaboración y coordinación con, con estos actores de la cadena, ¿no? Y también pienso que la mayoría de las empresas, las pequeñas empresas de Bolivia, quizás no conocen, ¿no?, estas herramientas y por eso también entra el comercio informal, porque esto ayuda mucho a la empresa, ¿no?, a crecer, a bajar los costos y, y es un beneficio. Falta de conocimiento en sí. Sí, por parte de, como bien dijo Isis, de tal vez de las medianas ya tirando para pequeñas empresas, porque con seguridad que les aportaría favorablemente a cualquier negocio que pueda tener la posibilidad y el conocimiento de realizar un análisis de esta manera. Como bien sabemos, también pienso que la cadena de valor es un término, una variable importante en cuanto a las herramientas que podríamos utilizar, porque aquí sobre todo también hacemos mucho el análisis de lo que nos puede dar opción a crear valor para nuestro producto que, que vamos a comercializar o el servicio que vamos a ofrecer como empresa o como licenciados tal vez. Aquí también, por ejemplo,
se tienen en cuenta lo que llegan a ser, por ejemplo, dos actividades que son las primarias y las actividades de soporte. ¿Qué se le ve en las actividades primarias? Sobre todo se hace mucho hincapié siempre en que estas actividades son actividades que van como ligadas, están muy involucradas en la creación y en el soporte del producto que nosotros estamos dando a conocer o brindando ese servicio. Por lo cual, por ejemplo, como nosotros podríamos hacerlo sería dando a conocer, por ejemplo, todos esos servicios de logística, el tema operativo, el tema económico, las ventajas o desventajas a- que nos favorecen o nos perjudican tal vez a la hora de poder hacer un negocio, eh, ya no solo como licenciado, sino también como empresa. Es un factor que influye mucho a nivel nacional en Bolivia. Entonces, eso sería por un lado, por ejemplo, las actividades primarias. Ahora, en las actividades de soporte, aquí podemos analizar y tener el conocimiento de, por ejemplo, en qué necesitamos tener un apoyo mayor que nos ayude a complementar con las actividades primarias que podamos llevar a cabo de una manera para que eso se haga efectivo. Por ejemplo, aquí existe lo que son las infraestructuras de las empresas, lo cual aquí nos engloba mucho lo que se habla del tipo de administración que puede tener una empresa, las finanzas, la contabilidad. También tenemos como otros factores que pueden ser la gestión de los recursos humanos o el desarrollo que nos puede ofrecer la tecnología a día de hoy. Bueno, también en la cadena de valor también nos ayuda porque, o sea, da una comprensión de nosotros, bueno, de la empresa, ¿no? De crear el valor. O sea, ayuda a comprender los costos o los gastos, como sabemos que costos y gastos son diferentes. Es decir, o sea, diferenciar entre esas dos. Y también en los costos de cada actividad que tengamos en la empresa. O sea, nos permite identificar o mejorar esa área o optimizarla. También nos permite identificar las claves, o sea, que agregan valor. O sea, no es que lo que gastemos vamos a poner ese valor, sino que tenemos que enfocar, ayudar a los recursos a mejor, o sea, mejor invertirlos y reforzar bueno, esas áreas, ¿no? En las que queremos mejorar tanto la calidad como eh, o sea, la vida del producto. También nos permite mejorar la eficiencia, o sea, eficiencia operativa. Eh, pueden, podemos identificar tanto como procesos, o sea, procesos que podemos mejorarlo, o sea, tomar medidas para mejorar esta eficiencia. Y al hacer esto, pues reducir los costos y aumentar nuestra productividad, ¿no? O sea, como una economía de escala, o sea, a mayor producción, menor costo. Si bien, bueno, hemos visto, ¿no? Cómo la matriz ANSOS puede ser útil como una herramienta inicial de análisis. Es Disculpa que te corrija, importante, estábamos como hablando de la cadena de valor. Cadena de valor. Sí, Bueno, continuamos. sí, continuamos. Sí, claro, Eh, cambiemos ya de... Creo que todos Ahora opinamos. podríamos, por ejemplo, hablar de otra matriz, otra herramienta que tal vez nos parezca importante o que sea bueno implementar. No sé, Misael o algún compañero que pueda tener la Creo que palabra. Cristian quería Sí, hablar de sí, una en también específico. podemos hablar sobre la matriz ANSOF. Bueno, como sabemos, bueno, le puedo bueno, la matriz ANSOF es una herramienta, o sea, que la usamos para analizar, una herramienta donde nos permite tanto saber, o sea, nuestros productos, o sea, tener nuestros productos, o sea, nuestros productos que son, como decíamos más antes, productos estrella, también podemos implementar, o sea, por ejemplo, diversificando otro producto o también, o sea, de un producto crear otro producto, o sea, crear, por ejemplo, de una lata de soda, ¿no? Podemos crear, o sea,
otros sabores, otros colores, o también podemos crear que sea más grande, más chico, otro envase, o- otra, diversificar ese producto como por ejemplo una versión light o una versión, o sea, sin azúcar y así adentrarnos a nuevos mercados. O sea, más que todo nos permite desarrollar nuestro producto, o sea, en un mercado que ya existe y poder entrar con nuevos productos y al hacer esto sabemos si vamos a tener una aceptación o no. Podemos hacerlo con nuestros clientes que ya tenemos fieles y a esos clientes podemos brindarles otro servicio. No Claro. sé si lograron Claro, esta es entender. una estrategia de crecimiento, ¿no? Donde entra la penetración de mercados, el desarrollo de los nuevos productos, como decía, el desarrollo de los nuevos mercados y la diversificación. Yo creo que esta matriz sí es muy beneficiosa para las empresas, por eso mismo tocando un poco los puntos, Y no solo para en la las empresas, penetración, sino también para los emprendimientos. Podríamos claro, también. aplicarlo. Y como decíamos antes, ¿no? La falta de conocimiento de estas herramientas, yo creo que este, está Dificulta. afectando, ¿no? A esas empresas a hacer un análisis mejor de sus productos, de cómo Afecta tener porque mejores tendrían estrategias. una mayor rentabilidad. Tal vez como empresa tendrían, como bien dije, mayor rentabilidad, mejores oportunidades, pero, pero bueno, no deja de ser también una ventaja. Ya creo ya por el tiempo y para concluir, no quería hacer un aporte tal vez en cuanto al análisis comparativo. Ya es más personal lo que yo pienso y lo que voy a hablar, pero pienso que, por ejemplo, hacer también o tener un análisis comparativo en lo que podamos tener una empresa eh, es súper importante porque siempre pienso que es bueno poder tener un conocimiento de qué oportunidades o cómo está haciendo las cosas, por ejemplo, mi competencia. ¿Para qué? Para hacer un estudio y poder compararlo eh, de buena manera y utilizarlo no para dañar a la competencia, sino para mejorar mi producto y poder ser competitivo al mismo nivel o mejor todavía que, que las otras personas que ofrecen un mismo servicio. Por eso yo pienso siempre que un análisis comparativo también es muy importante y también llega a ser una herramienta en cuanto a todo lo que estamos hablando de las herramientas, la cual tiene su gran peso en este tipo de análisis, como bien dije, para tener el conocimiento de cómo están llevando a cabo también sus servicios o productos que ofrecen diferentes empresas o bien sea un licenciado en comercio, que en ese caso ofrecería servicios, o como bien dije, en una empresa, un producto. Es siempre bueno tener el conocimiento de cómo está haciendo las cosas por la otra parte. Sí, exactamente es como definir dónde estás parado, qué es lo que vas a hacer y prácticamente es como ubicarte en tu entorno y analizar, ¿no? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿A qué me refiero? O sea, analizar las variables, tanto que puedo controlar, como nos mencionaba Kristen, digamos, ¿no? Y las variables que no podemos controlar, que sería, digamos, ¿no? Las de macroentorno, etcétera. Claro, Entonces, y también ver las variables que no habíamos visto antes, ¿no? Nuevas variables que quizás no tomamos en cuenta y sí son importantes. Si alguien quiere tal vez aportar alguna opinión, alguna crítica. eh, Bueno, en este caso, ¿no? Hemos visto, casi como un breve resumen, hemos discutido, ¿no? Todos los beneficios, las limitaciones de estas herramientas, las psicofuerzas de Porter, la cadena de valor, la matriz BCG, la PESTEL, la ANSO. Es cierto que cada una de estas herramientas ofrece un marco conceptual y analítico que aborda diferentes aspectos estratégicos. Es cierto, como nos dijo Iris al principio,
de cada uno no es bueno individualmente, sino estas herramientas no son para usarla una sola, sino para usarlas y que se complementen. También hemos escuchado diferentes perspectivas, críticas de parte de ustedes hacia estas herramientas, destacando, ¿no?, la importancia de complementarla con otros enfoques, o sea, con otras matrices. Es por eso que quisiera agradecer a todos ustedes por sus valiosas contribuciones y por enriquecer este debate con sus opiniones y ejemplos. Ok, muchas gracias a todos por esta discusión, ¿no? De foro debate. Igualmente, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gusto, chicos, poder compartir, intercambiar opiniones, críticas. Y bueno, hasta la Compartir próxima. conocimiento, ¿no? Igualmente fue una Sí. amena conversación, un buen debate. Igualmente, bueno, Pero gracias espero por que la este foro, ¿no? invitación y bueno, compartimos todo lo que sabemos. Bueno, ahora ya sabemos mucho más de lo que ya sabíamos y gracias. Espero que este foro haya sido útil para todos nosotros y que esto nos ayude para ampliar nuestra comprensión sobre todas las herramientas empresariales. La Muchas gracias importancia. a todos por su participación. Hasta luego, chicos. Luego.